Los libros son instrumentos de conexión con el mundo, las emociones y el ser. Bienvenidos a Gusto Literario, un espacio de promoción de lectura para nutrirse de buenas historias. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Gusto Literario. Hoy les traigo una invitada muy especial, una mujer que admiro y conozco hace muchos años y es un gusto tenerla en este espacio. Ángela Morales, periodista de viaje, lectora, viajera y gran amiga. Bienvenida. Ay, Ana, gracias por esas palabras, gracias por lo que me toca. Yo feliz de estar acompañándote hoy aquí en este programa. Nuestras conversaciones siempre son muy amenas, siempre nos llevan a lugares hermosos y bueno, qué mejor que hablar de literatura y de viajes, que es uno de mis temas favoritos en el mundo mundial y bueno, que espero poder compartirles mucha, no sé, por decirlo de alguna manera, mucha visión o perspectiva de la que yo tengo y cómo veo el mundo. Y bueno, si a alguien lo inspira o le genera algo, hermoso, y si no, bueno, esto va a quedar en una conversación muy interesante. Bueno, Ángela, como dije antes, nosotras nos conocemos hace muchísimos años y tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, las dos estudiamos lo mismo, comunicación social, tenemos el mismo cumpleaños, pero sobre todo somos personas que nos encanta leer. Me gustaría que nos contaras un poquito cómo empezó ese cariño por los libros y esa atracción al mundo literario. Pues Ana, yo creo que el amor por los libros surge desde que estaba niña. Mis papás, mi mamá me leían libros. Yo me acuerdo de tener bibliotecas de libros, sobre todo de Disney, las mismas historias que veíamos en películas, pero los libros y que nos los contaban y siempre era como con esa entonación, con ese cariño tan especial que era como, pero es la misma historia que vemos siempre en películas, pero es como si me estuvieran contando otra historia. Ahí te voy a hacer un pequeño paréntesis. Las películas son producciones maravillosas, pero cierto que leer el libro es una experiencia única. Sí, definitivamente hay muchos detalles que en una película es prácticamente imposible retratar. No, no está mal ni una ni la otra, porque también hay mucha gente que juzga y dice es que si no se leyó el libro, ¿para qué se ve la película o viceversa? No, o sea, cada quien que decida cómo quiere disfrutar una historia, pero a mí en específico me parecía importante eso al estar chiquitos, ver películas y luego que nos las contaran a través de los cuentos, yo creo que ahí empezó el gusto. Sin embargo, digamos que el primer libro que recuerdo haber leído fue una historia interminable de Miquel Ende, que de hecho tengo la frase de ese título tatuado en mi cuerpo porque para mí fue como, no te puedo decir que un antes y una ahora porque no recuerdo mucho cómo era antes, pero para mí fue como, Dios, es que esto es la vida, o sea, es una historia interminable, la vida es así. El, nos vamos a encontrar con dragones, con cosas irreales, con muchos detalles, con... Sí, o sea, todo lo que va a ir pasando nos va a ir llevando a un punto y de ahí en adelante es que tenemos que seguir, que decidir para dónde ir y seguir, porque es que también de eso se trata, o sea, independientemente de la decisión que tomamos y del resultado que eso tenga, es seguir. Y siento que así estamos en este momento. Yo pienso que esos dos han sido como de los factores importantes en mi vida como lectora, obviamente, y yo creo que muchos tenemos épocas más lectoras que otras. Yo venía de un año en el que creo que me leí 5 o 6 libros y este año ya me he leído, si no esa misma cantidad en la mitad del año, el doble incluso, no sé, o sea, no te sabría decir con números, pero definitivamente este año para mí ha sido increíble en la parte lectora y también ir descubriendo cómo cambian los gustos. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita, yo me voy adelantando. Me gusta mucho lo que mencionas porque yo siento que hay muchas preconcepciones con respecto a la lectura y sobre lo que uno tiene que hacer para ser buen lector, pero no necesariamente es así. Yo creo mucho en que todos no estamos llamados a leer lo mismo, ni a leer al mismo ritmo. Por ejemplo, este año he tenido como muchas reflexiones al respecto acerca de no es la cantidad que leemos, sino la calidad. El hecho de leer en pausa, de pensar en lo que se lee, explorar nuevos géneros. Bueno, y a propósito de eso, me gustaría saber cuáles son tus elecciones a la hora de leer, por qué géneros te inclinas.
No, claro, yo pienso que desde que vine a estudiar el máster en el 2017, que fue el máster de periodismo de viajes del que hablabas, y bueno, incluso un par de años antes que empecé a moverme por el sector del periodismo de viajes, definitivamente la literatura de viajes. Pero, ¿qué pasa? En Colombia, antes de viajar, yo buscaba libros de ese estilo y no encontraba. Es más, creo que alguna vez lo hablamos y si no me acompañaste, pues porque yo buscaba esos libros y me decían que no había y era como, pero bueno, tiene que haber algo. Una vez ya vine acá a Barcelona, en la biblioteca de la universidad donde estudié, había una sección completa de literatura de viajes, que eso para mí fue como, no puede ser, esto es el paraíso. Y ahí ya me empecé a meter por ese lado. Pero entonces es como te decía, por un tiempo era lo único que leía. No porque creyera que era lo único que me iba a aportar, pero estaba decidida a llenarme como de solo conocimiento de literatura de viajes para poder ir creciendo y sentir que avanzaba como en mi conocimiento y en mi aprendizaje. Ya luego llegó un punto en el que no te voy a decir que me cansara la literatura de viajes, pero sí fue como, bueno, me gustaría leer algo más, o sea, para entretenerme de otra manera. Retomé, por ejemplo, la literatura juvenil o estas historias de amor de bolsillo, Sí. que no está para nada mal uno leerse un libro de esos en una sentada, en una tarde, porque son libros, a ver, que igual lo importante es leer, es conocer otras historias, es viajar a través de los personajes y de los lugares. Y si a ti eso te entretiene, ¿cuál es el problema? Vas encontrando el tema que más te gusta, el autor que más te gusta, y también me parece que es importante el momento en el que estás de tu vida te puede llevar a conectar más con uno o con otro, o con cierta historia de un autor y otra no. Entonces, bueno, eso me pareció importante en ese momento porque, y bueno, me voy a adelantar un poco, uno de mis autores favoritos, Javier Reverte, cuando lo leí mientras estudiaba, me pude leer todo, casi, o sea, todo lo que pude de él me lo leí. El último que me intenté leer, ahorita ya, 9 años después, pensé, ¡buah! No puedo, no puedo. No, claro, a uno a veces le pasa así. Por ejemplo, se engancha con un autor y empieza a devorar libro tras libro, en especial cuando se está iniciando. Y yo sé que a muchos les ha pasado con Isabel Allende. A mí, por ejemplo, me pasó con Vargas Llosa. ¿Te acuerdas de ese viaje que hicimos a la Filbo, donde él se presentó? Yo me acuerdo que en ese momento estaba enloquecida con sus libros, pero también llegó un momento en que ya, digamos, me pasó la goma. O aunque digamos que no te haya pasado la goma, pero como que igual tú vas creciendo como persona, como lector, como todo, que la versión que yo soy ahora, definitivamente lo que se leyó de Javier Reverte, de Reverte, lo último fue como, mm, no, no, como que no conecté mucho. Puede ser que sea por el momento o por el lugar del cual estaba hablando, no sé, o sea, pueden haber muchas cosas, pero me pareció muy interesante hacer esa reflexión de, wow, o sea, un autor que para mí fue tan importante hace 9 años, ahora es como, y bien, es excelente, pero voy encontrando otros que me gustan más incluso. Sí, eso es lo lindo del universo literario. Y digo del universo porque es tan amplio que tú te logras encontrar en diferentes etapas de tu vida con diferentes géneros, con diferentes autores, con diferentes historias. En fin, conecto completamente con eso. Pero mira, me surge una pregunta. ¿La literatura de viajes es ficción o no ficción? Yo, todo lo que me he estado leyendo hasta ahora es literatura de no ficción. Ok. Porque para uno poder contar un viaje, o sea, para mí, a mí me parece, para uno poder contar un viaje, uno tiene que haber, a no ser de que sean viajes fantásticos, porque también lo hay, de alguna forma u otra, la historia interminable es un viaje fantástico, eso es un mundo completamente inventado, pero Ujú. la mayoría de literatura de viajes hablan sobre un destino real, sobre un viaje real, sobre una inmersión en algún lugar, una conexión con personas. Justo ahora me estoy leyendo, por ejemplo, el antropólogo, ay, ¿cómo es que se llama? Niels Baker. Bueno, lo tengo por ahí a la mano. Es un libro de viajes, hace parte del universo de literatura de viajes, pero es de un antropólogo que se va a estudiar una tribu en el Congo
y vive con ellos, hace parte de sus rutinas, de sus festividades, aprende un poco de su lengua y todo esto es porque él está ahí. Entonces, para mí, la literatura de viajes es no ficción, porque yo no puedo pretender contar una historia de algún destino sin haberlo visitado, sin haber por lo menos pisado y conocido algo. Y siento que esa es la reflexión que hacen muchos de los escritores que han ganado reconocimiento en este mundo y que tienen avanzado mucho terreno. Es para escribir de algún lugar hay que conocer. Entre más veces se vaya al destino, pues mucho mejor va a ser el texto, porque hablas con más propiedad y con más conocimiento del lugar y de la Sí. gente y de sus tradiciones y todo. Sí, total. Pues recientemente nos compartiste muy generosamente algunas lecturas que hiciste a lo largo de distintos viajes en tu vida. Y ahora que mencionaste el de Javier Reverte, a mí me llamó mucho la atención ese libro y sobre todo me gustó que mencionaras que representó el inicio tuyo en el género de viajes y sobre todo el impacto que tuvo en tu viaje a Marruecos. ¿Nos podrías compartir un poquito de esa experiencia? Uf, uf, para mí definitivamente cuando vine a estudiar el máster en el 2017, pues era la primera vez que salía de casa, como lo decía en el post, y ese primer choque o ese primer encuentro con gente de tantas nacionalidades. Para mí eso ya fue el solo hecho de estar de frente a catalanes, venezolanos, no sé, una china había, españoles de otras partes, o sea, estar en contacto con gente de diferentes partes del mundo, eso ya fue como, wow, o sea, aquí, qué increíble. Y luego llegar a la biblioteca, efectivamente que hubiera una sección solo de literatura de viajes, también fue como, espere, esto es real. Hay una librería de viajes, Ay, librerías las bibliotecas de ay, viajes. qué No, es que maravilla. por eso le No, digo, no, no, se no, llama no, no. Ya, Altair, me morí. ya, es Altair, son 2 pisos y tiene sus estanterías llenas de libros Ay, y guías de viajes separados por países y ay, dentro de España, por ejemplo, por regiones. Entonces fue como que todo esto de golpe, estar viviendo en una ciudad también donde, por ejemplo, habían tantas revistas de viajes. Yo antes de viajar estaba trabajando en una revista de viaje en Colombia. Llegar acá y ver que habían muchísimas, que se escribía de viajes, que la gente consumía contenido de viajes. Eso fue como, wow, o sea, es que se puede vivir de esto, la gente le gusta conocer, viajar y viajar a través de lo que lee, porque es que ya no estamos hablando solamente que viajar tiene que ser que yo voy. O sea, todos yo creo que hemos viajado a través de los libros. Uno que otro libro nos han hecho, que más, o sea, quién no se ha sentido en Macondo? total, Aunque total. sea un lugar inventado, pero es Inventar. como los viajes nos hacen viajar. Total. Y ya yo aquí al llegar fue como ver todo lo otro que había alrededor, o a partir de eso fue como, wow. No, pero es que te tocó el sitio, o sea, me estás hablando de unas librerías que yo digo, yo necesito ir allá. No, no, es que mi mamá también cuando vino a visitarme la llevé, y no solo a eso, sino que hay una agencia de viajes donde también tienen libros de viajes y luego cosas aquí, o sea, es que se respira multiculturalidad, se respiran diferentes destinos y se puede viajar de mil maneras. Voy a aprovechar para hacer una pequeña cuña en torno a las bibliotecas, porque en los entornos locales, en nuestras ciudades de origen, no acostumbramos visitar las bibliotecas. O sea, no acostumbramos prestar libros del sistema público de bibliotecas. ¿Por qué? Y lo bueno de las bibliotecas es que tienen de todo en un mismo Total, espacio. Entonces total. yo, por ejemplo, acá hay justo una biblioteca que se llama la Biblioteca Gabriel García Márquez, y de hecho me queda muy cerca de casa. También he llevado a mi mamá, es que mi mamá es igual de lectora que nosotras. Eh, y tiene una sección, no solo la de viajes, sino que entonces tiene la de novela. Yo he sido de las que sale con 4 o 5 libros, y cada que voy es como, o sea, cojo 20 y tengo que reducir el número, o sea, voy caminando, es como, bueno, este sí, bueno, de pronto, no, este después, y cada que Ujú, salgo de la ujú. biblioteca, salgo con listas de libros que me quiero leer. Luego voy por ellos, no, porque ya se me olvida. Sí,
Luego voy por una lista más grande, pero bueno, no importa. O sea, voy. Y mi carnet de la biblioteca lo cargo siempre y es sagrado porque uno aquí nunca sabe con qué biblioteca se va a tropezar. Sí, entonces la cuña es, en Gusto Literario estamos promoviendo la visita a las bibliotecas públicas porque finalmente son para el uso ciudadano. Entonces, pásese por allá, déjese sorprender que nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y si necesita inspiración, consulte las redes de Gusto Literario porque vamos a estar haciendo una serie de tesoros de biblioteca mostrando libros maravillosos que se encuentran, se prestan, se leen y se devuelven. Bueno, Angelita, yo tengo otra pregunta. ¿Tú crees que a ti te tocó ir hasta España a hacer ese máster en periodismo para entender que los viajes eran lo tuyo o cómo resuenas tú con ese espíritu viajero? ¿Desde qué momento? Uf, no, yo crecí conociendo diferentes destinos, por lo que digo, con las lecturas que nos hacían nuestros padres, las historias que contaban, la familia que había en el exterior, entonces como que siempre se escuchaba, y este lugar, y este lugar, y este lugar, luego empezamos a ir a un par de destinos en familia, y cuando yo empecé a estudiar mi carrera de comunicación social periodismo, de esto lo hemos hablado tú y yo, me contactaron con el jefe que tuve en la revista esta de viajes del paisaje cultural cafetero que se llama Destino Café. Ujú. Y, y a través de ahí gracias a eso pude ver todo el mundo que había más allá de, porque también empezamos a recorrer el paisaje cultural cafetero, conocimos turistas y gente de otras nacionalidades, y era como, wow, o sea, todo esto es una versión mini de todo lo que puede haber en el exterior. Eh, yo siempre quise hacer como un intercambio con la universidad, no lo pude hacer, pero ya una vez me gradué y vi que había el máster acá, dije, bueno, esa puede ser la opción. Logró, todo se dio para poder venir y yo creo que ya van siendo, he sido nómada de alguna forma u otra 9 años porque desde eso ya no volví a parar mucho tiempo en casa. Como mencionaste ahorita, la literatura en sí misma es un viaje y es uno de los atractivos principales de las historias, ¿cierto? Que transportan al lector. Pero hay algo que siempre me he preguntado, ¿el aventurero nace o se hace? Porque pues hay que ser honesto, para viajar hay que tener la mente abierta, es decir, abierta a nuevos lugares, nuevas personas, nuevas costumbres, nuevas comidas. Entonces me pregunto si ese espíritu libre es algo con lo que se nace o se forja con el tiempo. Es una mezcla de los dos, Ana, yo creo, porque definitivamente una persona nace con ganas de conocer, de comerse el mundo, de hacerse preguntas, pero no porque no nazca así, significa que ya nunca lo vaya a hacer. O sea, yo he conocido también muchas personas que vienen de un mundo de pronto un poco más cerrado o de una ciudad mucho más pequeña y aún así se están recorriendo el mundo porque tenían muchas ganas de salir, de experimentar, de conocer, tal. Y luego hay otros, en mi caso, o sea, es que mi mamá me dice, si usted no para, usted no se queda quieta, o sea, que es todo lo que quiere ir. Hace unos días tuve una muy buena noticia y es que ya voy a poder moverme un poco más libre por el mundo y empecé a pensar, bueno, ¿y si me voy para Finlandia, para Rusia, para Ay, Japón, Empecé a pensar en destino y mi mamá me dijo como, cálmese un poco, pare, calma, calma, calma. pare, calma. Porque a mí no me importa, o sea, yo no pienso en absolutamente nada, o sea, yo solamente quiero conocer, no, como que no es que no piense en nada, o sea, pienso en que quiero conocer un poco de todo, porque es que es lo que tú dices, o sea, no me da, sí tengo miedos, obvio, pero es más grande las ganas de conocer, de vivir, de experimentar y de sentir que ese miedo a qué puede pasar. Ahí, por ejemplo, en el post que hicimos, que yo viví en Marruecos 3 meses y luego lo he visitado otro par de veces, para nosotros crecemos con una preconcepción de Marruecos que igual, o sea, genera un susto. La primera vez que yo fui, obviamente también era como, uff, ¿a dónde me estoy yendo? Pero eran más las ganas pero quiero ir a conocerlo y a vivirlo personalmente, a quedarme con ese susto. Entonces yo pienso que eso es, o sea, como hay personas que nacen, hay personas también que se hacen aventureras. Lo importante es estar abierto
porque también hay veces que, que el universo lo va llevando a uno y es saber escuchar y hacerle caso a las señales del universo. Y no solo en este aspecto, en todos, literal, porque uno no sabe que tenga de parado para uno la vida, o sea, Claro, que se vaya a encontrar uno en ese destino que lo esté esperando, un aprendizaje, una persona, una experiencia, una sensación. También yo creo que la sociedad tiene una visión de uno como mujer muy establecida, por ejemplo, como una pregunta constante y un cuestionamiento sobre ¿será que siendo mujeres podemos viajar solas? Eh, sí, y recientemente he estado escuchando otros podcasts de autoras que se han lanzado a explorar y a investigar ciertos temas y han tenido que viajar para poder salir a encontrarse en otros contextos. Me preguntó si de pronto has tenido alguna cronista o alguna autora que te haya inspirado mucho desde su condición de viajera siendo mujer por el mundo. sí, mira, hay dos escritoras argentinas que me encantan. Una es Anico Villalba y otra es Laura Lazarino. Ellas ya, bueno, sobre todo la primera, Nico ya hace más parte de creatividad, lo cual por eso todavía la sigo y la amo, pero Laura sí sigue siendo escritora y hace poco publicó un libro de África, ella estuvo viajando por África con su expareja muchos años y cuenta toda su historia y su perspectiva y lo interesante es que sacaron como el primer libro de su viaje juntos y luego se separaron y luego ella saca la segunda y la tercera parte de ese viaje ya solamente desde su perspectiva como mujer. Y es una locura ver aún viajando con un hombre cómo se dio todo para ella, cómo fue la experiencia, todo lo que sintió. Ella ahorita todavía hace viajes a África, ama ese país y, Mm. y yo siento que a mí ella me inspira mucho porque es como todo lo que ha logrado ella, de alguna forma u otra también lo puedo lograr yo. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé que, o sea, sé que todas esas historias que ella está contando, yo en algún momento también las puedo contar desde mi visión, desde mi perspectiva, en los destinos que a mí me gustan, porque también esa es otra. No todos los viajeros luego se sienten cómodos en todos los lugares. O sea, Mm. luego los escritores de viaje también se enfocan en un solo lugar y entonces cuentan diferentes historias, pero de este lugar, o se enfocan en un nicho. Por ejemplo, hay uno que fue profesor mío en la universidad, se llama Gaby Martínez, se enfoca en la literatura. Entonces, en literatura de viajes desde la naturaleza. ¡Ay, qué lindo! Es desde la naturaleza y tiene una página web. De hecho, ahí publiqué un texto del paisaje cultural cafetero. Luego lo puedo compartir con ustedes. Pero entonces es eso, o sea, luego cada autor también se puede enfocar en un sitio o en un tema. Y bueno, o sea, hay millones de universos, como lo decíamos, es un universo y muchos que van saliendo de ahí. Pero a mí, como mujeres y esas dos argentinas en específico, me gustan mucho en el tema de literatura de viajes. Qué chévere. ¿Y hay algún latinoamericano, un escritor, un cronista que nos puedas recomendar que aborden nuestro continente? Y te lo pregunto porque a veces uno se tiene que alejar de su territorio para empezar a verlo desde una nueva perspectiva. Y últimamente he leído mucho de Latinoamérica para entender quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra narrativa, porque es que somos tan diferentes, somos tan únicos, a pesar de nuestra cercanía con otros lugares. Por eso quisiera saber si de pronto hay algún autor que te llame la atención. Yo voy a serte sincera, y si mi mamá escucha esto me va a regañar, porque no me preparé bien. No tengo ninguna, y ya me lo habías dicho y a mí se me olvidó la verdad. Esta es una pregunta espontánea. Algún momento de nuestras conversaciones extraoficiales y no me preparé bien, porque no se me viene en la cabeza ningún autor latinoamericano que hable de viajes, si bien sé que hay muchos y sobre todo ahora con todo esto que hacen en la fundación de Gabriel García Márquez, o sea, ya hay muchos cronistas latinoamericanos que hablan de viajes y que son muy buenos, pero con todo lo que me preguntas, es que tengo acá un cuadernito donde tengo algunos como comentarios de libros que me he leído recientemente. Ay, sí, por favor. Justo me leí El ladrón de recuerdos de Michael Jacobs hace, literal, va a ser un mes. Me lo leí en 2 días. Y cuenta el viaje del autor por el río Magdalena. Ay, qué maravilla.
Y me encantó porque nunca, o sea, crecimos al lado del Magdalena, vos y yo, o sea, literal, estábamos muy cerca. Nunca se me había ocurrido verlo de la manera en la que el autor me hizo verlo a través de sus palabras. Belleza. Como también las historias, conocer historia con H mayúscula de cosas que pasaron en el río Magdalena antes de que nosotras naciéramos. O sea, que es como, wow, o sea, qué loco. Y escribí, no es que me haga extrañar Colombia como tal, que obviamente extraño, pero no es que me lo haga extrañar, sino que me hace antojar de leer más historias como esa. Porque Colombia tiene que estar contada de una manera espectacular, pero luego no nos damos el chance de buscar esos libros, de buscar esos autores, de buscar esas historias. Sí, Pero todo sí. lo que él contaba de cómo fue su viaje, es un escritor inglés, pero tiene raíces italianas. Entonces cuenta cómo fue todo su proceso de llegar a Barranquilla, de qué hotel estaba, de cómo consiguió el Ah, pasaje qué para coger, chévere. que en ese entonces eran los botes tipo los de Estados Unidos, los que andan por New Orleans, que son así Ujú. súper o sea, me hizo visualizar Colombia en una época en la que nunca me hubiera imaginado visualizarla. No sé si tenga sentido, como que viaje al pasado de mi país a través de un autor que no es latinoamericano. A través de los ojos de un extranjero, sí, pongámoslo así como es. Espere, escúchame esta frase que toca mucho porque justo lo que me decía ahorita. No existen los viajes libres de riesgos y los riesgos vienen bien. Dígame si Mm, no está muy conectado con lo que me decía ahorita del miedo, que es como, total. ¿qué nos vamos a encontrar? Y Sí. nos puede hacer mucho bien eso que nos encontremos. Sí, yo creo que es creer más en eso, en esa esperanza. Definitivamente me voy a encontrar muchas cosas y algunas no me van a gustar, pero yo creo que van a ser para algo bueno. Se trata de pensar en positivo desde el inicio. Que también está bien encontrarse con cosas que no te gusten porque te ayudan a identificar qué no te gusta. En mi Total. último viaje estuve en una ciudad de la Cerdeña italiana, se llama Alghero. No, o sea, y lo voy a ser sincera, no me gustó la ciudad, pero ¿por qué no me gustó? Y entonces eso también se puede contar, esos también son, y también yo he leído libros de viaje donde dice, y el autor lo dice así, no lo dice tan brusco, pero es como, este destino no, pero esto y esto y esto, y esto fue lo que me encontré y me sentí así y tal. A mí Alguero, ¿por qué no me gustó? Porque hacía mucho calor y no había muchas opciones de cosas por hacer. Pero entonces eso también me demuestra a mí, bueno, entonces si a mí, si quiero seguir viajando, ¿qué destinos tendría más sentido que visite? Si esto que estoy encontrando que no me gusta, pues sé que lo puedo encontrar en otros destinos, pero que sí me gusta, bueno, Sí, claro. Me acordé de Anthony Bourdain, el chef que tenía su programa de viajes, ¿te acuerdas? Él siempre volvía a Vietnam porque, no sé, había como algo especial que encontraba ahí siempre. Pero sí, es verdad, viajar y recoger las experiencias es lo que también nos va forjando el carácter. Bueno, y ahora con respecto a autores, ¿sabes de quién me acordé también? De Santiago Gamboa. claro, si Santiago Gamboa tiene un montón de libros de viajes y es excelente, y es, Sí. y es una literatura muy moderna, muy que te atrapa, que te sientes en el destino, claro, Santiago Gamboa. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta en torno a tu multilingüismo. Ya me vas a echar al agua con mis idiomas. No, no, pero ¿has explorado enfrentarte a la lectura en otro idioma? O sea, ¿cómo es la percepción? No sé, lo que se siente. Hasta ahora, o sea, la mayoría de mis lecturas han sido en castellano y en inglés, que son los dos idiomas que manejo más. En los otros destinos que he visitado, pues no me he puesto a intentar a leer libros en sueco, ni en marroquí, ni en darija o árabe, porque no me alcanza el nivel. Pero ya estando aquí en Cataluña, sí intenté leerme un libro que se llama Paradisus Oceanics, que es de Aurora Bertrana y era un libro en catalán, es un libro en catalán. Entonces escribí que, bueno, escribí frases que me gustaban, que me di cuenta que me gustaba que me leyeran en catalán. Descubrí palabras, o sea, vocabulario increíble en un idioma que no pensé que iba a estar tan en contacto con él. Pero definitivamente, por ejemplo, este libro que era como de 1920, o sea, muy antiguo, pues para mí muy antiguo, no lo pude terminar, porque
claro, si tú empiezas a leerte un libro en un idioma que no es el tuyo, con una literatura complicada, pues es que no te atrapa de plano, no logras conectar. Pero yo ahora he estado ya en unas clases de catalán y hay unos libros muy buenos en catalán, hay uno que se llama Las calzas al sol, eh, que me lo quiero intentar leer en catalán para ir viendo que este no es nada de viajes, pero quiero empezar a meterme a leer estos otros idiomas porque también es una forma de aprender. Pero nada, o sea, aquí justo estoy viendo que escribí tipo frases en catalán, dice, la llum en aquests moments pren intensidad apoteósica. La luz en estos momentos tiene una intensidad apoteósica. O sea, unas frases que lo leía y era, oh, lo entiendo, y qué fuerte y qué poderosa la frase, pero no puedo con todo el libro. Sí, 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 no, y además suena hermoso, como que hay ciertas frases que a uno le suenan inéditas, como si jamás hubiera escuchado algo así solo porque están en otro idioma. Eso, y luego las entiende. Por ejemplo, esta, als bugambilles murats caben en cascadas davant las puertas y finestras. Las bugambillas moradas caen en cascada enfrente de las puertas y las ventanas. Y es como, wow, qué poético. Bueno, ahí me tienes sacando mi catalán. Y bueno, acá estamos. Catalán, Amiga, el catalán es muy interesante. una de las cosas que yo más admiro de ti es tu capacidad de escribir lo que sientes, de escribir lo que piensas, de describir lo que ves. Yo creo que eso suena como muy natural y muy práctico, pero por alguna razón yo no he sido capaz de hacerlo. Y quería que me contaras un poquito más como esa frase tuya de escritora, así sean escritos muy personales, ¿cómo es tu relación con la escritura? Una de las cosas que yo más admiro de ti es tu capacidad para escribir lo que sientes, lo que piensas, la capacidad que tienes para describir lo que ves. Y eso pues suena muy natural y muy práctico, pero por alguna razón a mí no se me da. En fin, quería que nos compartieras un poco de esa fase tuya como escritora. Así sean escritos muy personales, ¿cómo es tu relación con la escritura? Pues Ana, mira que justo en estos días que volvió mi mamá de Colombia, me trajo cuadernos que tenía llenos escritos de Colombia, o sea, de hace 4 años y más, obviamente, porque llevo llenando cuadernos ya 10 años, desde 2016, o sea, constantemente. Y es increíble porque me ponía a leerlos y encontraba frases del estilo en abril del 2018, quiero ir a ser niñera en un país europeo y, y vine a ser niñera en un país europeo en el 2019. Luego decía, quiero escribir un libro de una hipopótama que viaja por el mundo y cuenta sus aventuras. Y este año ya lo escribí y se lo imprimí a una bebé de unos amiguitos. Entonces lo leía y decía, wow, qué poderoso es uno escribir esas cosas, porque luego todo eso lo lleva a uno, o sea, si uno lo relee, lo lleva a uno de vuelta a ese momento o le da a entender todo lo que ha logrado, porque a veces se nos olvida y nos quedamos solamente o con las cosas malas o con las cosas extra gigantes, pero luego no pensamos en que hay pequeños detalles y cosas que a veces pensábamos que queríamos cumplir y que ya las cumplimos. Para mí, la escritura es mi terapia, o sea, y yo las veces, o sea, el tiempo que paso sin escribir, me agobio, me deprimo. En enero me pasó 5 semanas sin tocar mis cuadernos y yo ya estaba para enloquecerme, porque es mi manera de plasmar en el papel todo lo que está pasando por mi cabeza y de intentar darle sentido. Yo con esto no quiero decir que es que la gente tenga que escribir todo el tiempo, que tengan que escribir de cierta manera o de X cosa, pero hay actividades o consignas básicas por donde se puede empezar. Por ejemplo, el primer día y empezar un algo que resalte de hoy, o cómo me vestí hoy, o qué me hizo reír hoy, o una manera en la que la luz me sorprendió hoy. Pequeñas frases. Y no estamos diciendo que ya te vas a crear el libro de tu vida o que de ahí van a empezar a surgir cosas. Puede que sí, puede que no. Pero es también darle un uso a la mano, entrenarla, porque es que la gente ya está perdiendo esa capacidad de escribir a mano. Y eso a mí me parece súper triste, porque, o sea, la humanidad lleva
años comunicándose a través de las palabras escritas. El correo postal y todo esto que a las dos nos gusta tanto también y que hemos tratado de convertirnos en amigas por correspondencia Sí, nosotras somos a la antigua en ese aspecto. y nos encanta. Y entonces como tú me dices, es que no lo he logrado, pero las cartas que me escribes a mí, me estás contando de tu vida, o sea, es literal, o sea, tú no escribes en tu cuaderno, pero literal las cartas que me has enviado es como, eso luego lo juntamos y hacemos un pedazo, una recopilación de lo que ha sido tu vida en los últimos meses. Sí, es cierto. Entonces, eso, o sea, no te estoy diciendo que tengas que escribir todos los días, ni de cierta manera, ni en X cuaderno, pero o una frase al día, o responder una de estas preguntas sencillas, y eso poco a poco, es que escribir es como cualquier otra cosa que uno tiene que entrenar. Escribir uno lo tiene que entrenar, sea que quiera escribir de los viajes o de la vida en donde esté. Porque es que la gente también dice, no, es que si yo no voy a viajar, entonces ¿para qué voy a escribir? Permítame decirle que la vida en su lugar también es Ujú. magnífica y seguramente estoy segura que hay muchas cosas hermosas en su entorno y en su día a día. ¿Qué pasa? No, es que es lo mismo de siempre. No, si uno está atento, seguramente encuentra cosas distintas. No sé, hoy el señor pasó por X o Y lugar o gritó tal cosa, o hoy la gente que me rodea actuó de tal manera. No sé, o sea, hay muchas maneras para eso, para ser creativo o para poner en práctica ese otro aspecto de escritura, de la vida misma, donde podemos verle pequeños detalles a lo que nos rodea. Ahora mencionaste tus cuadernos y ese es un hobby que tienes hace muchos años. De hecho, yo conocí el journaling por ti y me pareció maravilloso porque es una manera de recolectar memorias, lugares, sentimientos, experiencias, pero contarlas de una manera visual, o sea, expresar tantas cosas a través de un símbolo o un recorte de algo. No sé, me parece un ejercicio creativo valiosísimo y siempre me ha llamado la atención esa parte de tu proceso. ¿Cómo llamarías tú ese hobby? Pues es que yo creo que la mayoría de personas le tienen un nombre distinto. Unos scrapbook, otros journaling, otros travel journaling, otros escritura creativa. O sea, para mí, como lo llamen, o sea, como lo quieran llamar, o yo lo llamo de todas las maneras, porque para mí es mi terapia. O sea, para mí eso es mi terapia. Porque es lo que tú dices, o sea, yo no solo escribo, sino que entonces pego papelitos, yo voy recogiendo cosas en la calle, mi familia, todo el mundo sabe que a mí me encanta y me recogen cosas de la calle y dicen, ay, es que eso es basura. No, la basura de otros es el tesoro de una jornalera, porque yo voy por ahí recogiendo papelitos y pegándolos todos, pero dándoles un significado. Y hay muchas cosas, es que yo creo que todos en algún momento guardamos las entradas del cine de cuando éramos chiquitos. Y eso luego se pierde. Fotos, cartas, eso luego ya uno nunca vuelve a eso. Mientras que si uno lo pone en un cuaderno o lo guarda en un mismo sitio, porque es que puede ser una carpeta, yo no te estoy diciendo que lo hagas en un cuaderno, en una carpeta o en un álbum de fotos donde tú escribas algo, porque luego también mira que pasa muchas veces con los álbumes de fotos, que uno imprime las fotos, bueno, se imprimían, porque ya ni se imprimen, yo sí, ya la gente no imprime fotos, pero uno veía fotos y era como, uy, ¿por qué habrá impreso esta foto? ¿Qué habrá pasado en este momento? Mientras que yo ahora todas las fotos que estoy imprimiendo las pongo en mi journal y escribo algo de ese día de lo que pasó. Claro, yo todos los cuadernos que tengo de estos 4 años, tiene, o sea, si yo voy a cualquier página, tiene sentido lo que veo con lo que estoy escribiendo. O a veces no, porque también puede pasar así. A veces lo vuelvo a leer y es como, uff, o yo qué habría querido decir con esto, porque no lo expliqué bien, pero bueno, nada, es lo que hay, Sí. es lo que hubo en ese momento y ya está. Pero también es eso, es parte de ese cambio, de ese crecimiento de versiones de Ángela que ya no existen, pero que me han traído a ser quien soy ahora. Ay, qué maravilla. Tú definitivamente eres una fuente de creatividad y creo que tienes muchos proyectos que vale la pena explorar. Para nuestros oyentes curiosos que quieren conocer un poco más sobre tus viajes, sobre tus artículos, el blog, ¿a dónde se pueden conectar? Justo el año pasado abrí el Instagram de La Vida sobre Papel, se llama así, @La Vida sobre Papel guión bajo. Es un Instagram donde estoy compartiendo la creatividad que yo aplico en el día a día y es una creatividad imperfecta.
porque no se trata, yo no pretendo que al verme quieran o se conviertan o sea, que se conviertan en artistas pro, no, o sea, yo tampoco me pretendo ser un artista pro, yo quiero contar mi vida y contármela a mí misma del futuro de una Sí. manera diferente y a través de los cuadernos. Entonces ahí en el Instagram he estado compartiendo cosas de las que hago, actividades que he estado haciendo también acá en Barcelona o incluso virtuales y también de cómo veo los viajes a través de la creatividad, porque por ejemplo esto que te contaba de Alguero, me sorprendí porque habían por ahí, fui a visitar 4 o 5 papelerías, pero entre todas tenían más de 15 ítems de papelería de hipopótamo y el hipopótamo es mi animal favorito. Mi manera de conocer Alguero, o sea, y para mí Alguero ahora va a ser el lugar donde encontré más cosas de hipopótamos en la vida, o sea, de lo que llevo de vida. Entonces Sí. también eso es chévere porque, bueno, estoy compartiendo como otra manera de ver los destinos y lo que hago y la vida en general. ¿Y estás trabajando en algún proyecto de escritura para más adelante, no sé, incluso la posibilidad de un libro? A ver, mi mamá dice que yo ya tengo muchos libros escritos, Pero por supuesto, yo también. pero hasta ahora no tengo planeado hacer nada con ellos específicos. Sí tengo ganas de seguirle dedicando tiempo a la segunda parte del libro de la hipopótama viajera, eh, porque me pareció que salió muy bien y es, digamos que un poco más sencillo que armar todo un libro de historias. Soy muy afortunada y tengo muchas, o sea, he podido, con mi visión de los viajes he podido conseguir muchas historias curiosas. Pero claro, y además has tenido la oportunidad de escribir blogs de viajes en El Tiempo y otros medios digitales. Entonces, como hay todo eso, bueno, no, hasta ahora no hay nada planeado de juntarlo, pero a ver, está en el disco duro. Ahí va. Eso lo voy a Sí. poner en el journal de hoy. Si en el 2018 puse que quería escribir un libro de una hipopótama y ya lo escribí, pues en el 2026 escribo que voy a juntar todos mis textos en un libro y bueno, uno nunca sabe en qué año resulte publicado. No, maravilloso. Angelita, la mejor energía para que ese proyecto se materialice, porque yo voy a ser la primera en leer ese libro. Estoy segura que voy a disfrutar cada página. Aprovecho para darte las gracias por esta conversación, por este espacio tan bonito, por compartir con nosotros toda esa visión de vida tan interesante, tan abierta y sobre todo por hablarnos de literatura de viajes, que definitivamente es un género que nos puede abrir muchísimo la perspectiva. Muchas gracias. Gracias, Ana, por este espacio. Espero, bueno, haberlos dejado con algo. Yo quedo súper contenta porque siempre que charlamos, como dije al principio, salen cosas bonitas y bueno, nada, por acá la espero o por allá espéreme, que uno nunca sabe dónde te... Gusto Literario promueve iniciativas de incentivo a la lectura a través de podcasts, experiencias literarias, clubes de lectura y eventos de gestión cultural. Para conocer más y participar de nuestras actividades, síguenos en redes sociales como Gusto Literario Podcast. Aquí hablamos de libros y vivimos con pasión el universo literario. Soy Ana María Escobar. Gracias por escuchar.